Profesora, mi nombre es Deiner Mendiola y junto con Elisa Ruiz le hablaremos y explicaremos sobre la psicología forense. La psicología forense es la rama de la psicología que estudia e interviene en los procesos judiciales con el fin de aportar datos y conocimientos que ayuden a resolver casos judiciales. Su función es recopilar, estudiar e interpretar de manera correcta los distintos aspectos psicológicos que puedan ser importantes en el proceso de un caso judicial. Los psicólogos forenses, además de ser graduados de psicología, deben de tener cierto conocimiento sobre derecho judicial y derecho penal. De esta manera se les hará más sencillo aplicar de manera correcta las técnicas psicológicas en el ámbito de derecho. Los psicólogos forenses por lo general trabajan con jueces o fiscales o abogados, incluso con peritos. De hecho, los psicólogos forenses en un caso judicial cumplen la función de perito, ya que de esta manera pueden ofrecer su opinión de manera profesional, ofreciendo datos psicológicos que sean importantes para un caso judicial. Esto hablando de manera en los aspectos psicológicos o patológicos. El principal rol que cumple un psicólogo forense es realizar informes que vayan directo al juez, informes que deben de tener información donde se examine y donde haya pruebas contundentes para resolver los casos judiciales. En el aspecto psicológico me refiero. Los psicólogos forenses aportan en los casos judiciales no solamente haciendo la función de perito, sino también entregando informes al juez, donde en este informe puede haber información de los psicólogos, en el cual ellos, por medio de la observación o en los rasgos físicos de la persona acusada o también de sus declaraciones, puedan determinar si la persona al momento de cometer un delito fue consciente o no. Como por ejemplo, si a una persona se le acusa de asesinato u homicidio, los psicólogos forenses pueden determinar mediante sus informes que por medio de las declaraciones o los rasgos, así como lo que dije anteriormente, si la persona acusada al momento de cometer homicidio estaba consciente o no. Cabe resaltar que los psicólogos forenses no juzgan, o sea, ellos colaboran con la justicia, colaboran y ayudan a resolver los casos, pero a ellos no se les permite juzgar. Ellos prácticamente es como si fueran el jurado, solamente que en vez de ser varias personas es una sola persona. Orígenes de la psicología forense. El origen de la psicología forense viene más al principio de los siglos XX. Cabe resaltar que en ese tiempo aún no existía el término psicólogo forense, sino que existía el término psicólogo judicial. Y aún la psicología forense no era oficialmente una rama de la psicología. Entonces, esto está desarrollado por diferentes etapas. La primera es en los años 30, donde los psicólogos forenses, que repito, aún no eran catalogados como psicólogos forenses, sino como judiciales, solamente se limitaban en la parte de la testificación, es decir, solamente cumplían la función de perito, aún no hacían los informes. En los años 50 eso cambió, porque los psicólogos forenses hubo un cambio, porque en Estados Unidos los jueces no dejaban que los psicólogos forenses realizaran el testimonio profesional, ya que ellos no lo consideraban como profesional. Entonces eso hubo un revuelo, hubo un cambio, y a la APA, la Asociación Psicológica Americana, no le gustó eso, y a principios de los años 60 empezaron a demandar y a exigir que a los psicólogos se les exigiera como psicólogo forense. En los años 60 fue que comenzó, por primera vez se nombró el término de psicólogo forense, y al final la APA ganó la demanda y las cosas volvieron a realizarse de manera normal.
tanto que en los años 70 ya los psicólogos forenses no solamente cumplían la función de perito o solamente daban testimonio, también ampliaron su conocimiento, su búsqueda, y en los años 70 empezaron en la parte criminalística. Así fue el desarrollo de los psicólogos forenses. A continuación explicaré los diferentes pioneros que tuvo la psicología forense y sus principales aportes. En el año 1873, Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, en Alemania, como ya sabemos, y en el cual fue su trabajo el que refinó y estableció el método experimental que se aplica a la psicología, llevando a cabo experimentos en el campo legal, en áreas tales como el testimonio de testigos y la evaluación de criminales que se siguen utilizando en la actualidad. Otro pionero de la psicología forense fue Hugo Munsterberg, que fue uno de los primeros psicólogos en prever cómo la ciencia forense podría beneficiar el sistema jurídico. Munsterberg estudió con Wilhelm Wundt en Alemania antes de mudarse a los Estados Unidos en 1892 y estableció un laboratorio en la Universidad de Harvard con el propósito de llevar a cabo experimentos sobre cómo la psicología puede ser aplicada al sistema jurídico. Cabe destacar que su investigación incluye experimentos sobre confesiones falsas, el papel de la hipnosis en la sala de audiencias y la memoria de testigos. Luego, otro pionero de la psicología fue James McKee-Keitel, que en el año 1895 comenzó a realizar experimentos que actualmente se consideran la raíz de la psicología forense. Por ejemplo, planteó a varios estudiantes una serie de preguntas, efectuando el seguimiento de sus respuestas y la valoración de su exactitud. Sorprendentemente, los resultados demostraron un alto grado de inexactitud, y este estudio influyó fuertemente en la psicología del testimonio. Como psicólogo de la época, también fue fundador de una revista de la psicología llamado la Psychological Review, y una de las metas de Keitel fue el de establecer la psicología como una ciencia de buena fe. Luego, otra vez, Hugo Munsterberg, haciendo otro aporte, publicó un libro en el cual habla sobre el tema de la aplicación de la psicología en los juicios legales, un libro fundamental e importante para la psicología forense. Y un alumno de Hugo Munsterberg, en el cual fue otro pionero de la psicología forense llamado William Marston, afirmó en 1917 descubrir una correlación, que actualmente se considera falsa, entre la presión arterial y la mentira, que fue un factor clave en el desarrollo del detector de mentiras, dispositivo pseudocientífico que se usa en algunos sectores. Los procesos que tiene el psicólogo forense al momento de entrar en acción. El psicólogo debe tener en cuenta bien explicar la conducta de la persona, pero que se brinda en cierto modo que esta persona trabaja en un tribunal, pero no tiene que encargarse más de defender, sino de juzgar al individuo. No tiene que ser de manera como neutral, sino específicamente profesional. En estos casos, que utilizan al momento de entrevistar al que está siendo juzgado, se utilizan los audioinformes y las entrevistas sistematizadas. Las entrevistas sistematizadas suelen ser demasiado, entre comillas, rígidas, lo cual puede hacer que el juzgado se abstenga de ciertas situaciones y de expresar claramente lo que quiere ver el psicólogo en el momento. Así que se formaron las semiestructuradas, las cuales son más sistematizadas, pero más flexibles, lo cual le permite al psicólogo ver claramente lo que se quiere al momento de la entrevista. Hay algo que debe tenerse en cuenta, que al momento de comparar la psicología forense y la psicología jurídica, estas, aunque son similares, tienen una diferencia. La jurídica se encarga más de las... El psicólogo se encarga del aspecto colectivo, mientras que en la psicología forense, el psicólogo del aspecto individual. En la colectiva se encarga de que el psicólogo investiga al juzgado en su parte social, investiga su familia, sus amigos, pareja, lo cual lo incitó a cometer cierto delito, un trauma de niño, problemas psiquiátricos.
estos son los que llevan a concluir algo hacia el psicólogo jurídico. Mientras el que me estoy concentrando, que sería el psicólogo forense, este se encarga del aspecto individual. Quiere decir, el hombre carga el peso de sí mismo, que no se va a poner a investigar a la familia ni a nadie, que no se va a poner a tomar en cuenta de que su mamá se le murió, de que sufrió algún tipo de violación cuando era menor de edad. Esto, el psicólogo jurídico nada más se va a encargar de estudiar si el juzgado estaba consciente del delito el cual hizo. De las entrevistas semiestructuradas viene lo que son la simulación y desimulación del comportamiento. Es cuando el juzgado quiere dar una visión positiva de sí mismo. Por ejemplo, cuando se quiere adquirir la custodia de los hijos o cuando se quiere adquirir dinero por daño físico. De esto viene, de toda esta información adquirida junto con el autoinforme saldrá de el comportamiento que tuvo durante la entrevista, y junto con las entrevistas bien estructuradas, esto juntará esta información para poder concluir cómo puede ser juzgado, si culpable o inocente. Lo que quiero decir en esto es que los psicólogos forenses no siempre están buscando una razón de la culpabilidad de la persona. Y aunque sea consciente o inconsciente de lo que acaba de suceder, como una persona normal que es ajena a la situación, no preferiría ver al asesino de su hijo andar por la calle. Lo que busca el psicólogo forense es juzgar a todas las personas de manera igualitaria, o sea, impartir justicia equitativamente, lo cual juzga a la persona según lo que hizo, ya sea severa o ligeramente. Muchas gracias. Psicología jurídica. Buenos días, mi nombre es Yelena Rojas Oñate y hoy les vengo a explicar el origen, los pioneros y en qué consiste la psicología jurídica. La psicología jurídica es una rama o una especialización de la psicología y como tal es una disciplina que intenta aplicar los conocimientos, las técnicas y las experiencias básicas propiamente de la psicología en el ámbito legal de las personas. Al igual, también se incluye en todas las facetas que ésta representa y en los lugares donde se desarrolla, como lo son los tribunales, entre otros muchos lugares. Ahora hablaremos del origen. El origen de la psicología jurídica se dio gracias a unos experimentos realizados por James McQueen Cattell de la Universidad de Columbia. Estos experimentos dieron pie a una línea completamente nueva de investigación. Se dice que el padre de la psicología jurídica es Hugo Münsterberg gracias a su libro On the Witness Stand. La historia de la psicología jurídica comienza en el siglo XVIII, donde aflora la necesidad de incluir los procesos psicológicos y los estudios que se habían hecho sobre el comportamiento humano en el ámbito legal para poder concluir de qué manera sobrellevar estos criminales. En el siglo XIX se ratificó la necesidad de incluir en las ciencias sociales en el ámbito legal y en el siglo XX muchos fueron los aportes valorados por muchos psicólogos en el ámbito legal, dando pie para que la palabra de los psicólogos fuera aceptada en ciertos casos y en ciertas facetas de un juicio. Ya en el siglo XX, siguiendo con la línea de tiempo, se dieron cuenta de que la psicología era más incluida en el ámbito legal. Como ejemplo de esto, se puede decir que en 1948 ya se acepta la aportación de un psicólogo en todo el juicio y no solamente en parte de ello. Y también en 1962 se abren las puertas y se admite el testimonio de un psicólogo para poder tratar a los criminales. Ahora hablaremos de los pioneros de la psicología jurídica, mencionando primeramente a Hugo Münsterberg, que es considerado el padre de la psicología jurídica. Aparte del libro On the Witness Stand, él también ayudó a crear los primeros perfiles psicológicos a criminales y al igual
Él fue el que desarrolló estos primeros perfiles. También ayudó a comprender los procesos de memoria y a figurar y darle importancia a los testigos durante un juicio. El segundo pionero que vamos a mencionar es Mapuin Cattell, que él fue el que desarrolló los primeros experimentos judiciales de la Universidad de Columbia y gracias a estos experimentos, dio pie para que esta nueva rama se desarrollara. Otro pionero que podemos mencionar es Alfred Binet. Él reflexionó y ayudó a desarrollar esta nueva rama dentro de la psicología. Teniendo en cuenta de que el derecho estudia e intenta salvaguardar las leyes que rigen en una sociedad, tratando de cuidar a las personas que están incluidas en esta, y la psicología estudia el comportamiento humano, se podría decir que la psicología jurídica estudia el comportamiento humano dentro de sus procesos mentales de cara a configurar las leyes que rigen dentro de una sociedad. En conclusión, podríamos decir que la psicología jurídica consiste en encubrir todo el trabajo en el ámbito jurídico relacionado con el comportamiento y los procesos mentales. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Carol Pájaro y quisiera en esta mañana hablarles un poco acerca de los procesos que realizan los psicólogos jurídicos. La principal función u objetivo de un psicólogo jurídico es acudir o asistir a las administraciones de justicia cuando se lo requieran. Cuando se lo requieran los actores principales, que son los jueces, los fiscales, los abogados, los imputados y también las víctimas. Bueno, la psicología jurídica abarca una parte del derecho muy amplia, que es el derecho penal, el derecho civil, el laboral, de familia, la victimología, la parte también de la mediación con los menores, en la parte también penitenciaria, a través de una psicología del testimonio. Bueno, en la parte del derecho penal, el psicólogo jurídico se encarga de medir la capacidad de un individuo para ser juzgado y la responsabilidad que éste tiene en el hecho. También de realizar evaluaciones y análisis de las pruebas entregadas para determinar si esta persona tuvo o no la intención o si estaba en su plena capacidad mental al momento de cometer el hecho. También se encarga de evaluar la peligrosidad y de evaluar la propensión que tiene una persona de reincidir en su delito y también hacer un seguimiento, siempre y cuando los agentes se lo permitan, un seguimiento en la parte de resocialización de la persona cuando es dejada en libertad. En la parte del derecho civil se encarga de evaluar y determinar si una persona puede ejercer sus derechos en determinada situación. También si esta persona está en la capacidad de responder a las obligaciones que a lo largo de su vida ha contraído. También si tiene algún daño psicológico por causa del incumplimiento de las responsabilidades de otros con esta persona. Y también se inclina un poco en la parte de los bienes patrimoniales. Si una persona es capaz de responder con sus bienes patrimoniales, es la responsabilidad que tiene con ellos. En la parte del derecho laboral se encarga de vigilar las diferentes afectaciones en el trabajo, como por ejemplo el acoso laboral, la explotación laboral, y hacer una serie de vigilar esa parte, hacer un seguimiento. En la parte del derecho de familia se encarga de vigilar si una madre o si unos padres tienen la capacidad de responder por su hijo, en la parte de las custodias también, y se encarga de vigilar esta parte y de identificar las capacidades de cada familiar. Si en la parte de si hay violencia intrafamiliar, ahí también tiene que intervenir un psicólogo jurídico. En la parte de la mediación también interviene por medio de la resolución de conflictos por medio de acuerdos sin necesidad de irse a mayores, como por ejemplo colocar a una persona presa o algo así. En la parte de los menores, como lo decía anteriormente, se utiliza una psicología del testimonio. ¿Cuál es esta? Esta es una valoración objetiva de la cual debe garantizar una credibilidad del testimonio del niño en algún delito. En la parte de la victimología se hace un atento tratamiento y seguimiento de las víctimas.
un poco acerca de las técnicas de evaluación que se presentan dentro de la psicología jurídica. Dentro de esta tenemos la escala Wechsler para adultos. Este es un test psicométrico desarrollado por David Wechsler, el cual provee 4 puntuaciones. Estas son la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Hay una quinta que se denomina cociente intelectual total, que esta contiene el porcentaje o la magnitud de las 4 anteriores. Bueno, esta escala mide la inteligencia y las capacidades cognitivas dentro de un enfoque global. También comprende varias subescalas de evaluación como la escala verbal, la manipulativa, la comprensión verbal, la organización perceptiva, la memoria del trabajo y la velocidad del trabajo. La escala Wechsler también se le aplica a los niños para determinar la inteligencia y las aptitudes intelectuales en los niños en un ámbito clínico y psicopedagógico. Mide aspectos que se reducen a la comprensión verbal, la organización perceptiva, la independencia a la distracción. Son 3. Y esta prueba se le realiza a niños de 6 a 16 años con una duración de 60 a 90 minutos. También está la evaluación de Kaufman para niños. Esta es una escala de procesamiento mental o de inteligencia fluida, como también se le llama, la cual maneja subescalas de secuencias y procesamiento simultáneo. Esta mide las habilidades de los niños para resolver problemáticas que implican la ordenación o alguna sucesión temporal en presentación de los estímulos. Estos están relacionados con los precedentes de una manera lineal y temporal. También se encuentran los matices progresivos de Raven. Este es otro test. Este es un test es una prueba muy conocida y se realiza en el ámbito psicológico y psicopedagógico. Es un test diseñado en el año 1938 por John Raven. Este busca determinar el factor G en las personas. ¿Qué es el factor G? El factor G es la inteligencia general que se determina que tiene una persona en cualquier condición en cuanto a su ejecución y la resolución de problemas, y se mide la habilidad que requiere un componente intelectual. Es un factor de evidencia también. Otra característica de esta prueba es que busca incentivar al razonamiento analítico en cuanto a la percepción y la capacidad de abstracción. Es un test no verbal, más que todo se distinguen entre formas y hay una serie de analogías que generan un razonamiento, sin necesidad de que la persona precise que es de una cultura o conocimientos previos. Esto es todo. Muchas gracias.